investigación es un pilar básico de la universidad en la que a través de los programas de doctorado se forman nuevos investigadores que concluyen este grado universitario con su tesis doctoral. En este espacio de radio se presenta una pequeña síntesis de la tesis doctoral que lleva por título Análisis comparativo de los dos modelos básicos de centros educativos bilingües californianos y elaboración de propuestas para nuestro contexto. Una tesis realizada por María Jesús García Martín, alumna de la UNED, profesora en un centro educativo californiano. Una tesis doctoral que ha obtenido la máxima calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Una tesis dirigida por la catedrática de Universidad del Área de Didáctica y Organización Escolar, Quintina Martín Moreno Cerrillo. Los centros escolares y sus profesionales tienen un importante rol que cumplir respecto al alumnado inmigrante que no domine la lengua básica que se esté utilizando en la escuela. De ahí que en organización y dirección de centros educativos se venga desarrollando una línea relevante de investigación que se centra en el análisis de los modelos escolares a aplicar en situaciones bilingües. En este marco se ha realizado recientemente una tesis doctoral que conozco muy bien porque soy la directora de la misma. Se trata de la tesis doctoral que lleva por título Análisis comparativo de los dos modelos básicos de centros educativos bilingües californianos y elaboración de propuestas para nuestro contexto. Esta tesis ha sido realizada por la alumna de la UNED, María Jesús García Martín, a quien precisamente he invitado a este espacio de radio para que nos hable brevemente de su tesis. Buenos días, María Jesús. Buenos días. El interés por hacer esta investigación te surgió por el trabajo escolar que vienes realizando como profesora en los Estados Unidos con alumnos y familias inmigrantes latinas que residen en el sur de California. Concretamente, creo que estás en la ciudad de Santa Ana. Sí, efectivamente. ¿Qué otras actividades realizas en relación con este tema? Sí, pues además de 18 años de experiencia trabajando con alumnos latinos en el sur de California, sobre todo he trabajado coordinando todo el trabajo con padres, siendo profesora de recursos bilingües, preparando clases para los profesionales, para los maestros y trabajando en la Facultad de Educación también. Bueno, podemos decir a nuestros oyentes que inicialmente partimos de una serie de interrogantes básicos, como por ejemplo, ¿qué se podría hacer para que la adquisición de la segunda lengua por la mayoría de los alumnos inmigrantes se realizase de la manera más rápida y eficaz posible? ¿Qué metodologías y programas educativos serían los más apropiados desde el punto de vista didáctico y que además tuvieran en cuenta las características y necesidades afectivas y emocionales de los educandos? ¿Qué apoyos extracurriculares y educativos específicos necesitarían estos alumnos, tanto dentro como fuera de la escuela? ¿Qué actuaciones debería llevar a cabo el centro educativo para mejorar la comunicación con las familias y el entorno y para superar las limitaciones culturales, etcétera? Y también nos interesó plantearnos qué niveles de coordinación y de trabajo cooperativo tendrían que conseguirse entre los centros de educación primaria y secundaria con otros servicios y profesionales de la comunidad, tales como médicos, trabajadores sociales, animadores socioculturales, etcétera. Es decir, partimos de un amplio conjunto de cuestiones a modo de ítems para la reflexión. Y yo te diría ahora, María Jesús, partiendo de los interrogantes de este tipo que, como digo, nos planteamos para la realización de tu tesis, llegaste a perfilar dos proyectos de investigación paralelos. Sí, complementarios a la vez. El primero era un análisis comparativo de los modelos bilingües y de inmersión. Y el segundo, un proyecto complementario de un diseño, desarrollo y evaluación de un programa formativo de padres. En este punto he de poner de manifiesto que, aunque se han realizado cientos de análisis comparativos en las últimas décadas entre programas bilingües y programas de inmersión con el fin de determinar la eficacia de uno y de otro tipo de programas, sin embargo, en dichos análisis raramente se ha tenido en cuenta la repercusión del trabajo realizado paralelamente por los centros educativos con los padres de los alumnos. Cosa, y es muy importante destacarlo, que sí has hecho en tu tesis doctoral. Claro, efectivamente, no creo que el educador pueda conseguir
unos buenos resultados trabajando con alumnos de clases desfavorecidas, aprendices de inglés o aprendices de una segunda lengua, si al mismo tiempo no se trabaja mejorando los niveles educativos, socioeconómicos, lingüísticos en general de los padres, por el apoyo que pueden recibir en casa, y no se puede hacer obtener resultados rápidos y eficaces en la adquisición de la segunda lengua o en el rendimiento escolar si no se hace ese trabajo de forma paralela. Uno de los puntos iniciales del trabajo de la tesis fue el de sistematizar qué factores afectan al aprendizaje y al desarrollo del lenguaje a partir de las aportaciones que han realizado los autores más relevantes en este ámbito. Sí, se hizo una revisión bibliográfica precisamente viendo cuáles eran esos factores, sobre todo los educativos y familiares socioeconómicos, el factor de pobreza, el factor de la estimulación precoz de los alumnos y cuáles otros. Se hizo un estudio también profundo de cuáles eran los estudios que se habían hecho previos de investigación en la adquisición de una segunda lengua, sobre todo utilizando autores y teorías de Krashen, de Kamen, que son los padres, sobre todo en California, ¿no?, de la educación bilingüe y de la utilización de la primera lengua como herramienta útil, etcétera. Evidentemente no disponemos de tiempo para detenernos pormenorizadamente en este punto de la revisión bibliográfica, por lo que nos vamos a centrar directamente en tu investigación, en los valores de tu estudio. ¿Puedes sintetizar las variables del primero de los dos análisis, es decir, del análisis comparativo de los modelos bilingüe y de inmersión? Sí, lo que se ha intentado es analizar tres aspectos fundamentales. El primero, cuál es el nivel de competencia lingüística que se obtiene en la segunda lengua en inglés a lo largo de toda la primaria, en función de si los alumnos están en un programa de inmersión o en un programa bilingüe. Por otro lado, cuál es el rendimiento académico en las áreas de lenguaje y matemáticas, en función también de si están en uno u otro programa. Y en tercer lugar, todos aquellos factores emocionales y afectivos importantísimos que afectan al aprendizaje en general y a la adquisición de una segunda lengua. Me refiero concretamente a motivación, autoestima, esfuerzo en el trabajo, etcétera. Nivel de confianza. ¿En qué tipo de centro has realizado tu investigación? Es un centro de primaria público situado en la ciudad de Santa Ana. Es una ciudad donde la mayor parte de la población es latina, casi el 98% de la población de esta ciudad es latina, y los centros casi exclusivamente tienen alumnos nativos inmigrantes, aunque algunos hablan inglés de manera fluida, pero la mayor parte de ellos no. En donde la mayor parte de los alumnos y de los ciudadanos son latinos, inmigrantes, en su mayor parte indocumentados, de clase socioeconómica muy extremadamente baja y de nivel educativo también muy bajo. La mayor parte de estos padres ni siquiera tiene sus estudios primarios. ¿Qué etapas educativas cubre el centro? Un año de preescolar a media jornada, a la edad de 5 años, inmediatamente empieza la primaria, que va desde primero hasta quinto curso, solamente 5 años. ¿Qué tipo de metodología has aplicado en este análisis? He aplicado una metodología mixta, utilizando técnicas tanto cuantitativas como cualitativas y utilizando instrumentos como test estatales del estado de California, como otros. Por ejemplo, ¿qué test del estado de California has utilizado? Sí, se hacen dos a todos los alumnos de California anuales, uno a principio de curso para medir cuál es el nivel de competencia lingüística, el nivel de inglés en comprensión y expresión oral y escrita a cada alumno año tras año para ver también su progreso, y luego otro que siempre se realiza a final de curso para conocer hasta qué punto dominan los contenidos de las distintas áreas, matemáticas, lenguaje, incluso ciencias. Entonces, son instrumentos que reúnen todas las condiciones de fiabilidad y validez para comparar. Para los oyentes interesados, ¿puedes decir el nombre de estos dos tests? Sí, el primero es CEAL, California English Language Development Test, y el segundo es en inglés CST, California Standard Test.
y bueno, pueden encontrar toda la información en Internet respecto a ambos. Pero además has utilizado otros instrumentos en este primer análisis. Sí, he utilizado otros instrumentos, técnicas cualitativas, como son anecdotarios, observación informal, cuestionarios, etcétera. Para seguir avanzando sobre este primer análisis, ¿qué resultados destacarías de todos los obtenidos en este primer análisis? Como sabes, no tenemos mucho tiempo en este espacio de radio. Destaca 2 o 3 los que consideres más relevantes. Sí, muy brevemente. El nivel de inglés adquirido por los alumnos, el nivel de competencia lingüística al final de la primaria de aquellos alumnos que han formado parte de programas bilingües es significativamente mayor. De tal forma que al final de la primaria estos alumnos obtienen un nivel avanzado, están listos para iniciar la secundaria. No ocurre así en el grupo de inmersión. Los niveles de rendimiento escolar en lenguaje y matemáticas también son sensiblemente mayores en los grupos bilingües que en los de inmersión. Y, por supuesto, los hábitos de trabajo, la motivación, el interés, la capacidad de esfuerzo se ve claramente incrementado cuando los alumnos forman parte de los grupos bilingües y se utiliza su primera lengua como herramienta de apoyo. Bueno, y ahora debemos de pasar a tu segundo análisis, porque ya dijimos que esta investigación, que esta tesis doctoral, se había planteado 2 proyectos de investigación interrelacionados y paralelos. Tu segundo análisis, concretamente, se refiere a la investigación empírica que has llevado a cabo dentro de la tesis sobre un modelo de formación para la participación de los padres. Y respecto a esta investigación empírica, te voy a hacer preguntas similares a las que te he hecho respecto al primero de los análisis. Por ejemplo, ¿cuáles han sido los objetivos de esta investigación segunda que has realizado? Los objetivos fundamentales han sido, primero, elevar en la medida de lo posible el nivel educativo de las familias y, como consecuencia, sus niveles socioeconómicos. ¿Por qué? Porque sabemos que hay una correlación directa entre esos niveles educativos y el rendimiento escolar de los alumnos. En segundo lugar, mejorar la participación de los padres en el centro y en el proceso educativo de sus hijos y, con ello, el rendimiento escolar. Y, por último, que haya un cambio en el entendimiento del rol que el educador y el centro debe jugar en educación, con una visión un poco más amplia de carácter social para ayudar a ese tipo de poblaciones estudiantiles. ¿Y qué metodologías has aplicado en este segundo análisis? Igualmente que en el primer estudio ha sido una metodología mixta, pero sobre todo utilizando cuestionario de detección de necesidades, y utilizando preguntas tanto abiertas como cerradas, y cuestionarios de evaluación que se han pasado a los padres, al igual también que a los docentes. ¿Qué número de padres han constituido la muestra? Todos los padres del centro, el número de alumnos era 1.200, se supone como cada padre tiene 3 o 4 hijos, es una media de 650 padres y se ha hecho el estudio con ese número de padres. Y respecto al primer estudio, no hemos dicho anteriormente la muestra de alumnos sobre la que has trabajado. Has trabajado sobre 3 grupos de alumnos. Y cada grupo estaba formado por 19 alumnos, un total de 57, y se comparaba con el resto de alumnos de segundo de primaria del centro, que eran como 200. Y dentro de los 3 grupos de alumnos se aplicaron a cada uno de los grupos una metodología diferente, bilingüe o de inmersión. Exacto. Durante 3 años consecutivos yo fui la docente y al mismo tiempo la investigadora, y las técnicas aplicadas, la enseñanza de los 2 primeros años se siguió un programa bilingüe con los 2 grupos, y el tercer año se eliminaron en Santa Ana, en la ciudad, todos los grupos, toda la enseñanza bilingüe, y se impartió una enseñanza de inmersión total al inglés, pero dirigida y llevada a cabo por la misma doctoranda, por mí misma. Debemos recordar que las 2 investigaciones las llevaste en paralelo, porque son paralelas e interrelacionadas. La investigación relativa a los alumnos y a la eficacia de uno u otro tipo de programa, y la investigación realizada con los padres de estos alumnos en cuanto a su formación y participación podía influir o beneficiar el rendimiento de estos alumnos en los distintos programas. Efectivamente. Por supuesto, también nos gustaría que nos dijeras qué resultados destacarías de todos los obtenidos en este segundo análisis.
Fueron muchos y fue un proyecto de todos, con lo cual los resultados fueron increíblemente buenos. Porque digo esto, en primer lugar se mejoró la participación de los padres en las reuniones, en los órganos de gobierno, etcétera, incluso a nivel de voluntariado con su trabajo en las aulas. Se logró que un número importantísimo de padres siguiera a clases de universidad, se sacaran su diploma de secundaria, elevara sus niveles de inglés, su nivel educativo mejoró, por tanto, y también mejoró el rendimiento escolar general en el centro, en el distrito y a nivel estatal bajo, como consecuencia de este programa de padres llevado a cabo en el centro. Y al mismo tiempo mejoró muchísimo la convivencia, el entendimiento que los educadores tenían de la población latina inmigrante. Hubo un acercamiento muy positivo entre profesorado y padres y una colaboración mucho más estrecha. ¿Cuál fue la valoración de los padres sobre el programa? Increíblemente buena, porque además muchos padres, al tener niveles educativos muy bajos, tienen, por supuesto, la voluntad de ayudar a sus hijos lo más que pueden, pero a veces les faltan los recursos para hacerlo. Y cuando les das ciertas claves, el educador no es el que tiene que decirles exactamente, el que está en posesión de la verdad y tiene que decirles todo lo que tiene que hacer, pero sí es verdad que se les abrieron muchos cauces y muchas pistas de por dónde y en qué medida podían ayudar a sus hijos en casa, en una lengua que se creían, yo como no conozco inglés, como no sé inglés no puedo ayudar a mi hijo, y el profesorado les ayudó muchísimo en ese sentido y mejoró el rendimiento por ello, sobre todo ayudándoles a cómo fomentar el lenguaje oral, los hábitos de lectura, etcétera. Para terminar, 2 o 3 conclusiones generales de la tesis, 2 o 3 conclusiones que ya afecten a la interrelación, a la síntesis entre los 2 estudios realizados. Pero antes de que me respondas, voy a decir para los oyentes interesados en saber más sobre esta investigación, sobre esta tesis que has realizado, que has publicado un artículo relativo a la misma en la revista iberoamericana sobre calidad, eficacia y cambio educativo. Sí, efectivamente, fue hace un año, en el 2012. El título del artículo es Análisis de los modelos curriculares bilingüe de inmersión en una sociedad multilingüe y multicultural. Así que, muy bien, recoge brevemente parte de los contenidos de la tesis. Bien, y ahora sí. Ahora, las 2 o 3 conclusiones generales que quisieras destacar de la tesis. Cuando se trabaja con alumnos inmigrantes de clases desfavorecidas, la mejor forma de ayudarles a adquirir una segunda lengua y a elevar sus niveles de rendimiento escolar es con el apoyo de la lengua materna, por un lado, utilizando programas bilingües en la medida de lo posible y sobre todo, y si no es posible, técnicas comunicativas de desarrollo intenso del segundo idioma con mucho soporte visual, con mucha repetición, con mucha práctica y además el trabajo simultáneo socioeducativo con los padres. Si queremos de verdad dar respuesta a las necesidades de esta población. María Jesús, ¿qué propuestas para nuestro entorno crees que se pueden derivar de tu tesis? Yo creo que 2 muy claras, porque hay población inmigrante en el contexto español muy parecida a la población con la que he trabajado yo en California. Se trata de personas, alumnos y padres que no hablan el idioma, el español, y que además viven bajo el umbral de pobreza. Entonces, los programas bilingües con el apoyo de la primera lengua evitan el que haya una asimilación social que queremos evitar, ¿no? Porque estos alumnos y estos padres deben sentirse orgullosos de sus raíces, de su cultura. Si no pasa así, puede tener consecuencias devastadoras para el desarrollo de la personalidad de estos alumnos, ¿no? Y para también su futuro profesional, porque están condenados al fracaso escolar. Si no trabajamos de manera intensa
en los primeros años de primaria con estos alumnos y con los padres al mismo tiempo. Si no conseguimos que estos alumnos tengan al final de la primaria un nivel alto en el segundo idioma y en los contenidos curriculares, lo que realmente les abocamos es al abandono y fracaso escolar. Difícilmente estas poblaciones van a tener acceso a la universidad y sus niveles socioeconómicos no van a ser mayores que los de sus padres, ¿no? Bueno, aquí podemos encontrar población escolar muy similar en cuanto a los niveles socioeconómicos educativos de los padres e igual tienen que aprender el español como segunda lengua, ¿no? Entonces, podríamos realmente extrapolar nuestros resultados a ciertos colectivos en España. Yo propondría el fomento de una educación bilingüe al mismo tiempo que un trabajo intenso sociocomunitario educativo con los padres. Eso sería fundamental como primera cosa. Segundo, aumentaría, en California sería imprescindible aumentar los años de preescolar. Aquí ya la educación es a partir de los 3 años, pero es vital que los alumnos estén expuestos al segundo idioma al menos 3 años antes de empezar a leer y escribir en una lengua que no entienden. La estimulación precoz de los alumnos a nivel verbal y el fomento de la lectura a edades muy tempranas, cosa que es difícil hacer con población inmigrante de clases desfavorecidas y con bajos niveles educativos. Esas familias no lo hacen y hay que promover eso, el que hablen mucho con sus hijos, fomenten el lenguaje, da lo mismo en su lengua materna o en el segundo idioma, y intentar eliminar todos aquellos factores emocionales o lingüísticos, esas barreras que pueden impedir al alumno tener altos niveles de autoestima, de confianza. Yo puedo llegar, ese sentimiento de que siempre estoy por debajo, no sé, puede hacer sentirse al alumno realmente no con la capacidad suficiente como para afrontar las demandas académicas de la primaria y la secundaria, y con ello su acceso a la universidad. El abandono de sus estudios a nivel de secundaria prácticamente es seguro en este tipo de poblaciones y es lo que tenemos que evitar. Llegados a este punto, solo nos resta agradecer a María Jesús García Martín su presencia en nuestro estudio de radio y felicitarla por haber concluido con tanto éxito su tesis doctoral. Muchas gracias, María Jesús. Gracias a ti por invitarme. Es un placer. La profesora Quintina Martín Moreno Cerrillo, directora de esta tesis doctoral, es catedrática de universidad del área de didáctica y organización escolar. María Jesús García Martín, doctora en educación por la UNED, es profesora asociada de la Chapman University en California. Esta investigación la ha llevado a cabo en un centro californiano de educación primaria que recibe a alumnos inmigrantes latinos. Sin distancias, un programa de la UNED en Radio 3, en canal.uned.es y en rtv.es/UNED.